Así que este proyecto unipolar tenía su dimensión europea en la ampliación de la OTAN. Y esto, por supuesto, iba en contra de la visión alternativa fundamental de la seguridad europea, que supuestamente era la que había puesto fin a la Guerra Fría. Porque recordemos que el final de la Guerra Fría fue la reunificación alemana en 1990, basada en el marco 2+4. El objetivo de ese acuerdo era la seguridad indivisible en Europa, es decir, que no habría bloques. De hecho, fue bastante explícito por parte de Estados Unidos y Alemania que la OTAN no desempeñaría ningún tipo de papel como bloque estratégico en el futuro. Estados Unidos le dijo a Gorbachev: no nos aprovecharemos de tu decisión unilateral de poner fin a la alianza militar del Pacto de Varsovia, ni de tu debilidad económica y financiera a comienzos de la década de 1990. Tendremos una seguridad indivisible. Varios tratados y acuerdos en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa definieron ese tipo de seguridad indivisible. La OTAN era lo contrario de eso. La OTAN representa la política de bloques. La OSCE fue el fin de la política de bloques. Yo estuve en la Unión Soviética en 1990 y en Rusia desde finales de 1991 y escuché mucho de parte de Gorbachev, de Yeltsin y de otros sobre un hogar europeo común, seguridad indivisible, el fin de los bloques, paz y cooperación. Lo creí entonces y sigo creyéndolo. Creo que esa es la respuesta a la seguridad europea. Los europeos por stieren no lo aceptan, pero so forzorabath y bekimante han rechazado. And they have basically rejected it. First, under the push of the United States. Primero, bajo la presión de Estados Unidos, dijeron que sí, que preferían la hegemonía estadounidense a un hogar europeo común. Tomaron esa decisión. Tenían dudas y reservas. El verdadero enfrentamiento se produjo en la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008, cuando Estados Unidos dijo: ha llegado el momento. Vamos a impulsar la entrada de Ucrania y Georgia en la OTAN. La canciller Merkel y el presidente Hollande dijeron que no era una gran idea. George Bush se impuso y dijo que lo harían. Ellos respondieron: de acuerdo, lo haremos. Fue entonces cuando prevaleció el hegemón estadounidense y la idea de cualquier tipo de seguridad indivisible desapareció por completo. Así que cuando se pregunta qué significa ahora la seguridad para Europa, Europa necesita un acuerdo de seguridad que no se base en bloques. Europe needs a security arrangement not based on blocks, but Europe can't get its head around that. And by the way, Pero Europa no logra entenderlo. Y por cierto, Europa ha cometido ese error tantas veces. Hay una especie de obstinación en Europa. Estoy releyendo la historia de cómo Polonia se negó a formar un acuerdo de seguridad común con la Unión Soviética en 1939, incluso cuando la Alemania nazi estaba a punto de destruir Polonia. Pero Polonia odiaba tanto a los rusos que ni siquiera consideró buscar protección en la Unión Soviética en 1939. Si se mira hacia atrás, es completamente suicida. Y Europa es simplemente un lugar difícil. Todos se odian entre sí y por eso no pueden imaginar una seguridad colectiva. No pueden imaginar una seguridad indivisible. Ahora bien, ¿qué recomiendo para esto? Now, what do I recommend for this? I recommend that the Europeans have direct diplomacy. Recomiendo que los europeos mantengan una diplomacia directa con Rusia. Y por cierto, recomiendo que no pongan la seguridad europea literalmente en manos de unos pocos políticos de los estados bálticos. Eso sería poner la política europea en manos de las personas más rabiosamente rusófobas de todo el continente. Pero si Europa mantiene su rusofobia, no habrá seguridad para Europa. Y si Europa no se implica en la diplomacia, no habrá paz para Europa, haga lo que haga Estados Unidos. Así que cuando me preguntas cuál debería ser el acuerdo de seguridad europeo, es que los europeos comprendan que Rusia no va a desaparecer. Rusia forma parte de Europa. Russia is a part of Europe, and it has been geographically. It is. Ha sido geográficamente una parte de Europa, al menos hasta los Urales.
Y militarmente, culturalmente, diplomáticamente, geopolíticamente, financieramente, económicamente lo es. Si los europeos creen que Estados Unidos va a hacer que eso deje de ser así, bueno, esa era la idea de la Guerra Fría, pero eso ya pasó. Así que si Europa espera que Estados Unidos repita la Guerra Fría, que se olvide. Estados Unidos está cansado, tiene enormes déficits presupuestarios. Rusia no se considera, aunque entonces se la considerara erróneamente, una amenaza comunista global. A Estados Unidos simplemente no le interesan los odios europeos. Así que deberían hablar con los rusos y averiguar de qué trata realmente su seguridad indivisible. And figure out what their indivisible security really is about.